Señores, arrancamos con un video de última hora que está dando mucho de qué hablar, porque las reacciones progresistas a la absolución de Dani Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña están encendiendo las redes y el debate público. Para quienes no están al tanto, Dani Alves, exfutbolista del Barça, fue condenado en primera instancia a 4 años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona por agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022. Pasó más de un año en prisión provisional. Salió bajo fianza de 1 millón de euros. Y ayer, viernes 28 de marzo de 2025, el TSJC lo absolvió por unanimidad. La razón, el tribunal, formado por 3 mujeres y un hombre, consideró que el testimonio de la denunciante no era suficiente para mantener la condena y que debía prevalecer la presunción de inocencia. Un giro que ha desatado una tormenta. El sector progresista, que había celebrado la condena inicial como un triunfo de su agenda feminista, está ahora en pie de guerra. Una de las voces más destacadas es la de Irene Montero, exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, quien no ha tardado en salir a palestras con declaraciones incendiarias. Montero ha calificado la sentencia de violencia institucional y un claro ejemplo de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y mantiene la cultura de impunidad de los agresores, según publicó en su cuenta de X. No se quedó ahí. También dijo que Alves cambió su versión 5 veces, pero que según los jueces, la que no es creíble es la víctima. Remató con su mantra: 1 y 1000 veces. Solo sí es sí. Curiosamente, Montero habla de justicia patriarcal, sin mencionar que 3 de los 4 jueces son mujeres, algo que muchos en redes han señalado como una contradicción en su discurso. La vicepresidenta María Jesús Montero también reaccionó desde la sede del gobierno, mostrando su apoyo a las víctimas de abuso y diciendo que hay que ser prudentes porque no ha leído el auto, pero que entiende que estas decisiones son un trago para las afectadas. En redes sociales, el ambiente está que arde. Hay usuarios progresistas que, como Alcázar Podemos, dicen que esta absolución desprotege a las mujeres y demuestra que la justicia es patriarcal, insistiendo en el solo sí es sí. Pero también hay críticas al feminismo radical. Ara Pensador con alas, por ejemplo, acusó a Irene Montero de haber hecho daño a este país, a las mujeres y más a los hombres, diciendo que su ley ha sido un fracaso que soltó violadores y ahora no logra condenas sólidas. Esto nos lleva a un momento clave que no podemos pasar por alto. Cuando Alves fue condenado en primera instancia en febrero de 2024, Irene Montero se jactó de que esa sentencia era un triunfo de su ley del solo sí es sí y del movimiento feminista. En un video que se viralizó en su momento, la exministra celebraba que la condena ponía el consentimiento en el centro y lo presentaba como un logro de su gestión al frente del Ministerio de Igualdad. Vamos a recuperar ese video para que vean cómo Montero se vanagloriaba de su ley, porque ahora, con la absolución de Alves, sus palabras se le están volviendo en contra. Aquí va el contexto de aquel momento de gloria que hoy parece un boomerang para la exministra. Alves establece con muchísima claridad que estamos ante un caso de agresión sexual porque la víctima no consintió. Es decir, lo que define la agresión sexual, la diferencia entre la libertad sexual y la violencia sexual, no es que el agresor ejerciese violencia o intimidación contra la víctima y que ella pueda probarlo a través de heridas o marcas en su cuerpo, sino exclusivamente el hecho de que ella no consintiera. Este es el resultado de la lucha feminista por garantizar nuestro derecho a la libertad sexual, porque solo sí sea así, y por luchar contra la impunidad de las violencias sexuales. Mirad, la sentencia dice literalmente que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante ni que haya acercado sus nalgas al acusado puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Es decir, que con el modelo actual, el consentimiento es lo que define la diferencia entre la libertad sexual y una agresión sexual, y que antes del modelo del solo sí es sí, las mujeres, para que se reconociese judicialmente que habían sufrido una agresión sexual, necesitaban probar que el agresor había ejercido contra ellas violencia o intimidación y que ellas se habían resistido y por eso tenían heridas o marcas en su cuerpo que demostrasen esa resistencia a la violencia ejercida. Lo que define la agresión sexual ya no es la violencia o la intimidación, sino la ausencia de consentimiento. Esto por no hablar de la impunidad en la que quedaban la inmensa mayoría de los agresores sexuales con el modelo penal anterior,
porque se consideraba que no eran violencia muchas cosas que en realidad eran violencia, y también porque existe una cultura de la violación que cuestiona antes a la víctima que a los propios agresores, que les desalienta la denuncia y que además cuestiona a la víctima en lugar de garantizar su protección y combatir la impunidad de los agresores. Señores, seguimos con este video que está dando mucho de qué hablar, porque después de recordar cómo Irene Montero se jactaba de su ley del solo si es sí, tras la condena inicial de Dani Alves en 2024, ahora tenemos que hablar de su reacción más reciente, que es puro fuego. Ayer, viernes 28 de marzo de 2025, apenas unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviera a Alves, Montero no se quedó callada y subió un video a sus redes sociales que está causando revuelo. En él, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos se lanza con todo contra la justicia, acusándola de patriarcal y de ser una violencia institucional que desprotege a las mujeres. Esto es un polvorín, y la polémica está servida. En el video, Montero no escatima en críticas. Dice que la sentencia que absuelve a Alves, argumentando que el testimonio de la víctima no es creíble, es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y mantiene la cultura de impunidad de los agresores. Palabras durísimas. También cita a la ONU para reforzar su postura, insistiendo en que este tipo de fallos perpetúan la impunidad, y remata con su lema de siempre. Una y mil veces, solo sí es sí. Pero no se queda ahí, porque en otro momento del video y en publicaciones en X, Montero va más allá y señala que Alves cambió su versión hasta 5 veces, pero que según los jueces, la que no es creíble es la víctima. Basta de justicia patriarcal, clama, mientras pide a gritos que se escuche a las mujeres y se les crea por defecto. Esto es un ataque frontal al sistema judicial. Lo curioso, y que muchos han señalado en redes, es que Montero habla de justicia patriarcal, cuando 3 de los 4 jueces que tomaron la decisión son mujeres. ¡3 mujeres! ¡Señores! ¿Dónde está el patriarcado en un tribunal mayoritariamente femenino? Esto ha generado una ola de críticas hacia Montero, con usuarios en X acusándola de oportunismo y victimismo, diciendo que su discurso es pura ideología y que no respeta la realidad judicial. Algunos incluso le recuerdan que su ley del solo sí es sí no solo ha sido un fracaso, sino que liberó a violadores reales y ahora no logra condenas sólidas, como en este caso. El boomerang le ha pegado duro a Montero y su video está siendo un imán para la controversia. Pero esto no es solo sobre Montero. Otros progresistas han salido a respaldarla, como Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que también llamó a la sentencia un flagrante ejemplo de justicia patriarcal y violencia institucional, y Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien dijo que esta decisión desprotege a la víctima y manda un mensaje terrible a todas las mujeres. Desde el gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero mostró su apoyo a las víctimas, aunque con más cautela, diciendo que hay que ser prudentes porque no ha leído el auto, pero que entiende que estas decisiones son un trago para las afectadas. Sin embargo, no todos están de acuerdo. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia salió a defender la sentencia, diciendo que es valiente y que no hay violencia institucional, sino un fallo basado en razones sólidas que podrán recurrirse si no se comparten. Esto nos lleva al video de ayer de Irene Montero, que está circulando como pólvora y que vamos a compartir ahora mismo, para que vean, con sus propios ojos, cómo la exministra se queja de la absolución de Alves y acusa a la justicia de patriarcal. Prepárense, porque esto es un polvorín de emociones y acusaciones que está dividiendo a España. Aquí va el video de Montero, directo desde sus redes, para que lo vean y saquen sus propias conclusiones.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hoy absuelve a Dani Alves en un caso de agresión sexual, básicamente situando de nuevo la responsabilidad en la víctima, diciendo que la víctima no es creíble, es decir, las mujeres mentirosas otra vez como relato de la justicia patriarcal, y obviando el hecho de si hubo o no consentimiento en la relación sexual, que es lo único que debería ser importante para determinar si ha habido agresión sexual, es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las víctimas, que revictimiza y que mantiene, como dice Naciones Unidas, la cultura de la impunidad de los agresores. Y es que sí, es Naciones Unidas, a través de su Recomendación General 33 del Comité CEDAW, quien nos recuerda a España que, mirad, los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial pueden impedir el acceso a la justicia y que eso afecta particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Y dice también, miradlo por aquí, que con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. Mirad lo que dice justo después. Esos estereotipos machistas pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa, y dice que eso tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. Y luego les tenemos que aguantar todos los días diciendo que las feministas hemos ido demasiado lejos o que las mujeres con denuncias estamos destruyendo la vida de hombres inocentes, cuando en realidad lo que pasa es que hay muchos hombres que, a pesar de ser agresores, mantienen su impunidad y sus posiciones de poder, entre otras cosas, debido a la existencia de una justicia patriarcal que desprotege a las víctimas y garantiza esa cultura de impunidad para los agresores. Y encima después nos dicen que si de verdad hemos sufrido una agresión sexual, denunciemos en la policía o en el juzgado, porque esa es la única forma de ser creíbles. Pues una y mil veces, por mucho que cuestionen nuestro derecho a la libertad sexual, hay que volver a decirles que solo sí es sí.